Hola amigos de Medicina Extraordinaria, les saluda el Dr. Jimmy Emerson Pumamango Córdoba, cirujano plástico. Bien, quiero que sepan de que las personas adultas mayores, varones, muchos se quejan de que tienen abultamiento quizás en los pechos o que sus pechos son muy caídos. Tienen muchas veces el antecedente de haber sido gorditos y después haber adelgazado mucho. Entonces muchas veces los pacientes quieren mejorar su aspecto torácico. Y ahí es donde viene una cirugía de la cual vamos a hablar hoy día. Es la cirugía de ginecomastia o también versus la reducción mamaria en personas mayores. ¿Qué es la ginecomastia? La ginecomastia es el retiro de la glándula mamaria en el varón que abulta los pechos. Y tenemos la pseudoginecomastia, que consiste en el acúmulo de grasa que se comporta como una ginecomastia y que también abulta y protruye las mamas, que hacen sentir al varón de una manera muy incómoda, sobre todo cuando estás sin nada de ropa superior, sin ningún polo, y muchas personas quieren verse mejor. Dentro del rejuvenecimiento es este procedimiento que consiste en retirar el exceso de grasa. Sin embargo, en algunos pacientes ya hay mucha flacidez de piel y en ellos ya es necesario realizar algún tipo de corte. Hablemos primero de la liposucción tras la ginecomastia. La liposucción de ginecomastia consiste en colocar primero un líquido de infiltración que se coloca mediante unas pequeñas incisiones, introduciendo una cánula que suele ser una incisión más o menos a nivel del hueco axilar o en el mismo complejo areola-pezón, o quizás de una manera lateral, depende mucho de cada paciente. Y por ahí en ambos lados se coloca un líquido de infiltración que disuelve toda la grasa. Luego se coloca unas cánulas de liposucción para retirar todo este exceso. Muchas veces, más del 50% van muy bien solamente con una liposucción y tras este procedimiento el uso de una faja. Sin embargo, en algunos pacientes que presentan un abultamiento mayor podemos encontrar glándula mamaria y ahí hay que hacer un corte muy pequeñito a nivel de la areola, un corte debajo de la areola y por ahí también retirar. Entonces se hace una liposucción más una exéresis de glándulas residuales que tienen algunos varones. Y de esa manera también se busca aplanar toda la región del tórax y colocar luego una faja. Posteriormente, en la evaluación preoperatoria, si el paciente es más candidato para una reducción mamaria, ¿qué es lo que se hace? Todo el exceso de piel que cae hacia abajo se retira y se empuja hacia el centro y es muy probable que quede una cicatriz en L o en T dependiendo de cómo se lo maneje. Es decir, desde debajo del complejo areola-pezón hacia el surco inframamario quizás hay que dejar una cicatriz en T, le llamamos, T invertida. En estos casos la cirugía se vuelve un poco más compleja porque hay que retirar piel. Sin embargo, es bueno que sepan de que es la única manera como se puede tener unos pechos más planos, más vigorosos y muchas veces también, dependiendo de cómo está la disposición de sus músculos pectorales, se pueden definir mejor y dar un mejor aspecto al paciente. Bien, dentro de los exámenes preoperatorios son muy importantes. Cuando las personas pasan los 50 años de edad, normalmente surgen las comorbilidades, tipo diabetes, presión alta son las más frecuentes, algún problema tiroideo, etc. Paciente que ya ha sido hospitalizado antes. Entonces, una muy buena historia clínica nos va a hacer referencia a enfocarnos en los exámenes de laboratorio. Dentro de los exámenes de laboratorio tenemos el hemograma completo, en el cual vemos cómo están sus niveles de hemoglobina, si es que hay o no hay anemia, los leucocitos que nos permiten ver si es que tiene o no hay alguna presencia de infección o algo raro. Las plaquetas son importantes porque queremos ver cómo va su coagulación del paciente. Igualmente pedimos un perfil bioquímico donde hay glucosa, urea y creatinina normalmente para ver si es que tiene el antecedente de diabetes, si es que está controlado o si es que está dentro de los rangos normales siempre. Vemos urea y creatinina para evaluar la función renal también, que es muy importante en nuestros pacientes. Luego también pedimos electrolitos, vemos la evaluación del corazón porque muchos pacientes ya comienzan a sufrir de arritmias, tienen la presión alta como les referí y necesitamos tener un control antes de la cirugía. Todo este conjunto de batería de exámenes, que son muchísimos más, nos van a dar como les menciono, un riesgo quirúrgico. Y de eso va a depender cómo va a ir la cirugía. El anestesiólogo va a evaluar todos estos exámenes y va a decidir qué tipo de anestesia usar. Muchas veces se usa la anestesia general, en algunas veces solamente sedación con anestesia local, pero va en concordancia con lo que desea el paciente, lo que verdaderamente se ve en los exámenes de laboratorio y el riesgo quirúrgico. Ahora, es importante esto porque cuando son personas mayores,
pues corren un poquito más de riesgo por las mismas comorbilidades, ¿no? Por ejemplo, tienes el antecedente de arritmias cardíacas, es necesario estar monitorizando continuamente en el monitor cómo van las formaciones de los complejos del electrocardiograma que evalúan justamente la funcionabilidad del corazón. Por ejemplo, si tienes el antecedente de algún problema en el riñón, es importante ver también en el electrocardiograma cómo van cambiando las ondas eléctricas. ¿Por qué? Porque los electrolitos igualmente influyen dentro del corazón. Si por ejemplo hay antecedentes de presión alta no controlada, igualmente. Es decir, todo tiene que ir de la mano con el control anestesiológico intraoperatorio para evitar ciertas complicaciones. Ahora bien, más o menos estas cirugías de liposucción o retiro de glándula, que es la típica cirugía de ginecomastia, dura más o menos 1 hora, 2 horas. Y cuando se hacen reducciones, más o menos duran 3 horas. En el postoperatorio es muy importante el uso de una prenda elástica. Es una faja tipo chaleco que va desde aquí hasta el abdomen y causa una presión buena y sostenida, la cual tiene que ir regulando para poder mantener pegados los tejidos, que donde se ha retirado grasita, mantenerlos juntos. Si es que hay mucha acumulación de líquido, quizás se requieran también masajes. Hay muchas zonas que se suelen moretear, entonces se usan cremas para disminuir los moretones. Y para evitar infecciones también usamos cremitas antibióticas. El paciente también es sometido a tomar pastillas analgésicas, antiinflamatorias, pastillas relajantes también musculares, y de esa manera hay una buena recuperación. La primera semana siempre es la más incómoda, pero después hay una muy buena adaptación hasta que el paciente, ya pasando el mes, puede quizás dejar de usar el chaleco. Y como les mencionaba acerca de los masajes, también podrían ser necesarios, sin embargo depende mucho de la evaluación, porque muchas veces, como hay una muy buena presión que ejerce la faja desde arriba hasta el abdomen incluso, pues al final no hay tanto inconveniente. Si por A por B hacemos una parte de la liposucción, una reducción retirando exceso de piel, se deja unos puntos, los cuales esos puntos se retiran más o menos a las 2 semanas, y a veces también se deja unos pequeños drenes a los costaditos que tienen que ser retirados a la semana. En estos pacientes quizás vayan un poco más indicativos para realizarle masajes también. Si usted es una persona adulta mayor y se realiza una ginecomastia, es muy probable de que vaya también para retirarle un poco de exceso de piel, hacerle una pequeña reducción mamaria. Bien, soy el Dr. Jimmy Pumamango. Hemos hablado el día de hoy acerca de la ginecomastia y la reducción mamaria en pacientes mayores. Y pues si ustedes tienen alguna consulta, desean agendar una cita, aquí les dejo mi número telefónico, redes sociales, para poder estar en contacto con ustedes. Muchas gracias. Síguenos en Instagram y accede a los cambios más asombrosos, tratamientos de belleza y mucho más de salud. Solo búscanos como Medicina Extraordinaria.